os presento a Isabela Velázquez, que es la coordinadora del proyecto Civitas Eccentric, que es un proyecto de la convocatoria Horizon 2020, que está liderado por el Ayuntamiento de Madrid. No me voy a meter en más detalles porque ya lo va a contar ella. Y con Isabela está Ana Rosa Llorente, y voy a leer los títulos porque no me los sé que es de la ACDUS, pero es la jefa del Departamento de Planificación de la Subdirección General de Implantación de Movilidad y Transportes de la Dirección General de Espacio Público, Obras e Infraestructuras, de la ACDUS del Ayuntamiento de Madrid. Entonces, nada más, os dejo con ellas. Espero que tengáis una interesante experiencia que compartir. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la atención y muchas gracias también a los organizadores por darnos esta ocasión de presentar un proyecto largo, un proyecto de 4 años en el cual estamos involucradas un centenar de personas de 5 países. Somos como una especie de multinacional, ¿no? El proyecto se enmarca dentro de una iniciativa que se llama Civitas, que para los que no lo conozcáis son de los proyectos más importantes en temas de movilidad sostenible. Civitas viene de ciudad, vitalidad, sostenibilidad, se ha integrado en Horizonte 2020, con lo cual tenemos que hacer innovación, pero es un proyecto que lo que quiere es que las ciudades trabajen conjuntamente en proyectos de innovación y de demostración. Es decir, en Horizonte 2020 normalmente son proyectos muy de innovación y muchos son de investigación o de investigación empírica o teórica. Este no, es un proyecto que además lo siento mucho porque no me acuerdo, la persona que lo puso en marcha fue una mujer española que se llamaba María, pero no logro recordar, con esto ya de la edad, no logro recordar el apellido, pero la verdad es que fue una iniciativa de una funcionaria española de la Unión Europea y tiene ese punto de gusto por las ciudades y de gusto por hacer las cosas desde abajo, ¿no? Porque en realidad lo que nos piden es que hagamos grupos de 4 o 5 ciudades, que colaboremos juntos, que innovemos y que demostremos temas que están desarrollados por la investigación, pero que lo hagamos intentando aprender unos de otros, intentando colaborar y aprender unas cosas de otras. La financiación europea, por supuesto, viene porque para la Comisión le resulta muy valioso como test para las políticas europeas de innovación en movilidad, antes de sacar directivas o legislación, etcétera, es estupendo tener a unas ciudades trabajando en los temas, digamos, que les interesa a la Comisión Europea. Hay una red enorme de ciudades que están, digamos, inmersas dentro de estos proyectos Civitas. Es un proyecto ya antiguo, lleva desde el 2002 y entonces pues más o menos me parece que hay 85 ciudades han desarrollado proyectos de este tipo. En España, pues por ejemplo, está San Sebastián, está Vitoria, está Burgos, está Barcelona, Palma de Mallorca, Las Palmas, hay varias ciudades implicadas, ¿no? Y esta es la última convocatoria, que es desde 2016 a 2020, que son 16 ciudades y 3 proyectos. 2 de ellos están dedicados a temas sobre todo de puertos y de movilidad turística, y el nuestro pues decidimos dedicarlo a periferias, por eso está centrado en Vallecas. Como veis, ya os digo que es una especie de campo de pruebas para las ideas de la Comisión, para ver cómo se desarrollan dentro de las ciudades. Entonces, es un proyecto un poco complicado, es el proyecto que está más dotado financieramente, digamos, de los proyectos de movilidad, ¿no? Y se quiere que cada proyecto aborde una visión integrada y entonces enfoque a la vez diversos temas, desde seguridad hasta gestión de la movilidad, hasta temas de comportamiento y de cultura, como las vidas independientes del coche, telemáticas, electromovilidad, vehículos limpios, transporte público, logística, planificación integrada. Es decir, nos piden muchas cosas, ¿no? Y más o menos cada proyecto tiene que desarrollar unas 50 medidas, ¿no? La cofinanciación, que es más o menos del 70 o del 100% si son
entidades públicas se obtiene mediante concursos de excelencia bastante difíciles y el tema es que hay que montar unos consorcios donde tienen que trabajar a la vez ciudades, entidades públicas, por ejemplo, en Madrid como la MT o el Consorcio de Transportes, empresas, consultores internacionales, industria, académica. O sea, al final la verdad es que la estructura es muy compleja. No he traído el organigrama, pero si trajera si os pusiera el organigrama os haríais idea de que es una estructura francamente compleja. Y lo que nos piden un poco es hacer una escalera de color en cada zona. O sea, piden que trabajemos en una zona concreta, que en el caso de Civitas es Vallecas, y esta red de ciudades y agentes públicos y privados que trabajemos en muchos temas a la vez para ver si es posible cambiar las pautas del cambio, la transformación de la que hablaban en la mesa de esta mañana, ¿no? Esta transformación tan fuerte, a ver si es posible testarla en unas zonas en las que se eligen como laboratorios, ¿no? En este caso nosotros hicimos un consorcio que estaba compuesto por Estocolmo, por Múnich, por Turku, Madrid y Rusia, y un poco la idea que planteábamos era, son ciudades, sobre todo Estocolmo, Múnich y Madrid, donde se han hecho muchas cosas, hay una trayectoria ya en desarrollar temas de ciudad sostenible, pero sobre todo en el centro de la ciudad. Entonces, digamos, tenemos músculo suficiente para abordar cómo sería la movilidad sostenible en las periferias o en los barrios, que es un tema mucho más complicado y que es un tema que en la mayoría de los proyectos europeos no está abordado, porque no puedes transferir lo que haces en el centro exactamente a la periferia, ni muchísimo menos, ¿no? Sino que tienes que buscar como unos modos nuevos de realizarlo, ¿no? Entonces, esto es lo que prometíamos, nos cogieron el proyecto, tenemos, ya os digo, pues somos 5 ciudades, 50 medidas, 6 áreas temáticas, luego tenemos unas ciudades follower, observadoras, que nos siguen, nos dieron un presupuesto de 17 millones, pero que no es un presupuesto de inversión, es un presupuesto para desarrollar ese proyecto. O sea, la pega un poco que tiene este proyecto es que es un proyecto de demostración, pero no tiene presupuesto de inversión, como por ejemplo en el COSITI nos explicaba el ponente anterior, que había una parte para inversión aquí. La inversión la tienen que hacer las ciudades, por tanto tienes que demostrar que son ciudades que están muy comprometidas con el proyecto, porque la inversión no es con dinero europeo, es con presupuestos, los presupuestos normales de la ciudad, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros la idea, fuerza que teníamos era esa, es decir, vamos a plantear cómo hay que desarrollar, cómo se puede implantar, digamos, o cómo se puede cambiar a la movilidad sostenible en las periferias. Lo que pasa es que cuando empezamos a trabajar, nosotros la verdad es que el planteamiento que teníamos era un planteamiento de regeneración urbana, un poco pensando en nuestros barrios y nuestros lugares, pero cuando empezamos a trabajar de repente vimos que las ciudades con las que estábamos trabajando, que eran sobre todo Estocolmo y Múnich, que estaban creciendo muchísimo, estaban en un periodo de crecimiento enorme. Entonces tuvimos que cambiar un poco el enfoque del proyecto, es decir, no solamente regeneración urbana de crecer hacia adentro y tal, sino que tenemos que plantearnos también modelos porque estas ciudades están generando mucho empleo y tienen problemas de gente que va a vivir y a trabajar tanto a Estocolmo como a Múnich, ¿no? Entonces decíamos, o sea, tenemos ciudades en pleno crecimiento, otras ciudades que han transformado sus áreas centrales en espacios de calidad urbana, ciudades con necesidad de soluciones eficaces para zonas periféricas, ¿no? Entonces, el consorcio lo formamos con 2 capitales europeas, que eran Madrid y Estocolmo, 3 capitales regionales, que son Múnich, Turku y Ruse, que es en Bulgaria, que no lo conoceréis, pero es un poco la capital del norte de Bulgaria, y quien coordina el proyecto es Madrid, ¿no? Entonces propusimos, luego hablando con nuestros socios, antes de presentar el proyecto, decíamos, bueno, uno de los temas, el tema que nosotros habíamos propuesto era este de movilidad sostenible en distritos periféricos y en nuevos desarrollos urbanos, ¿no? Pero había otro tema que interesaba mucho, sobre todo a Estocolmo, que era el tema de una logística urbana más limpia y eficaz, porque ellos tienen problemas y además uno de los temas que nos decían es que en los centros hay soluciones, digamos, para la parte
más residencial, pero según se van incorporando modos activos, peatones, ciclistas y tal al centro, uno de los problemas que hay es que la carga, descarga y todo esto todavía choca más con estas nuevas pautas. Entonces decidimos meterlo también porque era un tema importante, ¿no? Entonces, bueno, en estas medidas hay que combinar tecnologías emergentes, nuevos enfoques, políticas innovadoras. A mí me gustó mucho que en la última vez que estuvimos hablando con el vicecomisario, me parece que era de movilidad de la Comisión Europea, nos decía, ojo, que la innovación no es solo tecnología, aunque también, sino que es tecnología y también cambiar las formas de hacer, ¿no? Entonces, nos pareció muy interesante porque yo creo que son caminos a explorar, ¿no? Entonces, una vez que nos lo concedieron, bueno, pues nosotros un poco el compromiso es para el tema de logística investigar en colaboración con los principales agentes, buscar una nueva regulación de la logística urbana que reduzca los conflictos, soluciones. Por ejemplo, en Estocolmo lo que proponían ya directamente era pasar buena parte de la logística a la noche. Pero para eso necesitan crear vehículos silentes, vehículos que no hagan ruido para que sea compatible, ¿no? Entonces ahí su investigación o su innovación venía por ese lugar, ¿no? Decir, bueno, vamos a intentar pasar parte de la logística a la noche, pero para eso necesitamos ese tipo de vehículos, ¿no? O, por ejemplo, cerrar el ciclo de la economía circular. Estuvimos, es una de las medidas que están desarrollando, que es muy interesante, que es decir, cuando en los temas de paquetería, en modos activos o en vehículos eléctricos pequeños, bueno, la nueva paquetería de cargo bike, etcétera, que se está desarrollando, intentar que según se lleva la paquetería se devuelven residuos, por ejemplo, de cartón o de papel, o sea, que se hagan los viajes de ida y vuelta, no se haga un viaje para el residuo y otro viaje para el producto que se va a desarrollar, ¿no? Entonces están, por ejemplo, digamos, investigando por ese lado. Pero bueno, también tenemos, como en Madrid, también prototipos de vehículos adecuados para el centro, para las zonas donde tenemos que evitar esos conflictos con los modos activos, ¿no? Y por otra parte estaba el tema de periferias sostenibles. Entonces, en periferias sostenibles, un poco las líneas fuerza eran como decir, bueno, lo primero, esta mañana lo decían en la mesa redonda, esa nueva cultura, ese cambio de comportamiento, esa nueva cultura de la movilidad que es tan importante y tan difícil a la vez de conseguir, porque significa que nuestros ciudadanos tienen que cambiar su forma de ver las cosas y su forma de moverse, ¿no? Luego, excelencia en el espacio público, especialmente adecuado para los modos activos, para la vida urbana diaria, un enfoque participativo ya integrando Big Data y nuevas tecnologías, en seguridad visión cero, Mobility as a Service, el concepto de reorganización de todos los viajes que se llama más, pero en nuestro caso, nuestros ayuntamientos lo que quieren es que eso esté controlado por las ciudades, no controlado por las empresas, que yo creo que es un peligro importante, ¿no? Alta calidad en el servicio de transporte público. Como veis, es una especie de letanía de cosas que queremos conseguir, pero que bueno, que a través de estas medidas que se están desarrollando estamos intentando hacerlo, ¿no? Autobuses limpios, cambio a los vehículos eléctricos, tanto en flotas públicas como privadas, y aparcamientos eficientes alineados con el modelo de ciudad, ¿no? Digamos, se escogió Vallecas, Puente y Villa como área para desarrollar este proyecto. Quiero comentaros que una de las cosas que vimos, bueno, aquí fuimos un poco ambiciosos porque nuestros amigos de otras ciudades cogieron áreas de demostración mucho más pequeñas donde yo creo que va a ser más fácil sacar conclusiones, ¿no? Aquí la verdad es que Vallecas es una ciudad enorme y entonces va a ser difícil conseguir el impacto que queremos, pero bueno, lo intentaremos. Una ciudad que tiene además muchos menos vehículos que el resto de la ciudad en posesión de vehículos, pero que sin embargo los datos que salían en el PEMUS, que precisamente dirigió Ana Rosa hace 3 o 4 años, lo que decían es que hay menos coches, pero sin embargo proporcionalmente hay más uso del vehículo privado que en otras zonas, ¿no? Entonces, bueno, entre 2016 y 2020 Vallecas es un poco el lugar para experimentar estas ideas, ¿no?
Y bueno, la primera, tenemos la suerte de contar con gente como Ana Rosa y como otros 80 o 90 Ana Rosas que tenemos por toda Europa, que tienen la generosidad de aparte de su trabajo diario, desarrollar estos proyectos y ponerse en contacto con nuestros compañeros de otros sitios, intercambiar, innovar, etcétera, ¿no? Y bueno, os vamos a hacer un poquito una primera presentación de las medidas que estamos desarrollando. Esta primera que os tenía aquí, esta también, bueno, Ana Rosa lleva dos medidas muy importantes dentro del proyecto, ¿no? Y si quieres, lo explicas un poquito. Doy las gracias a Isabela porque parece que tenemos un papel muy importante, pero realmente nuestro papel es un poco residual, porque todo lo que estamos haciendo aquí es como aprovechar ese esfuerzo para poder seguir trabajando a lo largo del tiempo, porque este trabajo no se acaba nunca. Ahora estamos en el proyecto Civitas, pero nuestro trabajo es el día a día y todo lo que hacemos aquí es aprender para poder luego aplicarlo en la ciudad, en Vallecas o cualquier otro distrito de Madrid. En concreto, nosotros llevamos dos medidas. Nosotros estamos con el proyecto desde el principio y luego, bueno, pues a lo largo del tiempo, pues el ayuntamiento se ha ido estructurando de distintas maneras y finalmente pues nos quedamos con dos de las medidas. La primera, que es la que está aquí puesta, es la gestión innovadora del aparcamiento. Realmente aquí lo que estábamos buscando, sabiendo la problemática existente en la ciudad dentro de la movilidad en coche, más que vehículo privado, pero la bicicleta también es un vehículo privado. El problema de la movilidad en coche es que el espacio para el aparcamiento ocupa un espacio público muy importante y lo que necesitamos es reducir el número de vehículos en el espacio público. Entonces, en una movilidad, entendiendo siempre que el que va en coche lo va a hacer porque realmente lo necesita hacer en coche, no queremos fomentar el transporte en coche, sino simplemente que tampoco prohibirlo a aquel que realmente no tiene otra opción o le es necesario. Entonces, en ese trabajo, pues pensábamos que una forma de reducirlo es incrementar un poco más eso que ya se está trabajando en vehículos compartidos. Entonces, utilizando zonas de trabajo donde sea más fácil compaginar tu horario de entrada y de salida o la posibilidad de que tus horarios congenien, pues dar facilidad de aparcamiento a aquellas personas que comparten vehículo, pero hacerlo con un paso más, que es que el control sea tecnológico. Es decir, que sean las cámaras las que vean si en el vehículo hay dos o más ocupantes y que esto automáticamente te permita acceder al aparcamiento o no. Es una manera de fomentar que con el mismo número de vehículos se transporte una mayor cantidad de gente. La dificultad que tiene esto pues, es en la tecnología a emplear, que las zonas traseras se pueden ver o no se pueden ver. Hemos trabajado con distintas empresas que han hecho estudios, pues muchas veces se ha intentado hacer este tipo de estudio también para zonas de autopistas, para abaratar los costes en caso de que el vehículo fuera de alta ocupación, pero hasta ahora la tecnología, bueno, pues no nos había dado un nivel de fiabilidad adecuado. En este caso, como sí que podemos parar el vehículo en un punto determinado, que es en el acceso, tenemos más facilidad de control y de poder ver si esa tecnología realmente ha avanzado de manera adecuada. Estamos utilizando unas cámaras de infrarrojos con una vista frontal y otra lateral para que de esa manera tengamos controlados todas las posibles ubicaciones dentro del vehículo. En principio, como se está utilizando la sede de MT como zona de laboratorio, porque ahí sí que tenemos el espacio completamente controlado, incluso los vehículos, los usuarios, y podemos ver si eso está facilitando que exista un cambio de pautas de movilidad dentro de los propios trabajadores de la empresa, porque además ahora mismo se encuentran inmersos en un plan de movilidad sostenible al trabajo. Esa sería una de las medidas. Y la otra medida, que es un poquito más compleja, es un estudio para la definición de indicadores de parámetros en relación con la seguridad vial y urbana. Hasta ahora, todos los estudios de parámetros que habréis visto, que conozcáis, se supone que está más orientado a zonas interurbanas.
puntos de concentración de accidentes, análisis por la DGT o otros organismos similares a nivel estatal. Pero nosotros lo que hicimos fue ver que en zona urbana no existía ninguna guía, ninguna forma de cómo trabajar estos puntos o estas zonas de especial conflictividad, analizarla con criterios de movilidad urbana, no con criterios de movilidad interurbana, porque aquí aparecen una serie de agentes que normalmente no están contemplados, como son los peatones, son los ciclistas, o es el calmado de tráfico, o distintas formas de moverse dentro de una ciudad. Entonces nosotros, por un lado, hemos trabajado con un riesgo objetivo, que es lo que llamamos riesgo objetivo, que viene dado por datos que nos puede proporcionar agentes de policía en cuanto a accidentes, atestados, partes de siniestros que ellos tienen localizados, y el riesgo percibido, que era una cosa que también queríamos aportar a este estudio, no solamente el dato, sino también la percepción ciudadana en cuanto a la seguridad en las vías por las que transita, porque pensamos que esto tiene que tener un equilibrio. Cuando el riesgo objetivo y el riesgo percibido esté equilibrado, estaremos utilizando bien nuestra vía. Hay veces que hay vías que son seguras desde el punto de vista del análisis objetivo, pero la ciudadanía no las percibe como tal, con lo cual no las usa a lo mejor para medios, para moverse con modos mucho más sostenibles como la bicicleta o andando, porque tiene una percepción de que la vía no es segura. Entonces, lo que estamos intentando es analizar estos datos con una manera, quizás sí que una parte innovadora, en la que sí que podamos aportar algo sin necesidad de que el ciudadano haga un esfuerzo extra. Entonces, dentro del análisis de accidentabilidad, que obtenemos de los datos que hemos cogido de Policía Municipal, hemos aprendido de lo que está haciendo la DGT, de lo que se hace en otras ciudades. Hemos hecho primero un estudio, un benchmarking, utilizando para ver un poco la bibliografía y el estudio de este tipo que había, y hemos visto que no había nada. Había cosas parciales, pero no había un enfoque global. Entonces, con los datos que tenemos, hemos trabajado en cuatro tipos de análisis: el espacial, el modal, el temporal y el social. Por un lado, lo primero que hemos hecho ha sido georreferenciar todos los accidentes que tenemos, y por otra parte también este tipo de análisis lo hemos centrado como zona de laboratorio en Vallecas Puente y Vallecas Villa, pero esta herramienta que estamos desarrollando nos vale para toda la ciudad, con lo cual es un trabajo que es lo que os decía, estamos haciendo un esfuerzo ahora mismo centrándonos en estos distritos, pero eso nos sirve como experiencia para poder hacer una herramienta que nos sirva para hacer un análisis global de la accidentalidad en la ciudad. En este análisis, en el análisis espacial, pues es muy importante en zona urbana cómo defines los tramos que consideras para ver en qué zona tiene la influencia en cuanto a la georreferenciación de los accidentes, en qué tipo de modo se mueve o se produce el incidente o accidente, porque tenemos en cuenta tanto la severidad del accidente, es decir, si hay heridos, muertos, si los heridos son leves, graves o solamente es un accidente sin ningún tipo de lesividad, y también la vulnerabilidad del accidentado, es decir, valoramos también si la víctima que se ha producido es peatón, ciclista o conductor. Eso es algo que no se hace en ninguna zona, en ninguno de los estudios que ahora mismo se están contemplando, simplemente se analiza la severidad, pero no la vulnerabilidad del accidentado. Luego, por otro lado, pues también se toman análisis en las horas del día, se hace también una mezcla de datos con si el día es soleado, si es lluvioso, el sexo, la edad, la tipología del conductor. Bueno, todo esto ya en el plan de seguridad vial que lidera la Policía Municipal, estos datos lo que hacemos es nutrir ese plan de seguridad vial para que se puedan no solamente tomar medidas de infraestructura, sino de campañas, de cómo organizar los servicios que participan en la seguridad vial y demás. Y luego a esto le añadimos la parte del riesgo percibido. Con el riesgo objetivo generamos unos indicadores y con el riesgo percibido queremos generar otros que a la vez se puedan mezclar y darnos un resultado o unas conclusiones comunes. El riesgo percibido, ¿cómo lo medimos? Pues lo medimos con una plataforma de escucha y de análisis de lenguaje natural. Lo que hacemos es aplicar un motor de búsqueda tanto en redes sociales como en algunos de los
de las zonas, de las herramientas informáticas que utiliza el Ayuntamiento de Madrid, como puede ser sugerencias y reclamaciones, el 012, donde el ciudadano expresa sus opiniones, sus quejas o sus comentarios. Y con esto damos una serie de palabras claves, analizamos los mensajes, entrenamos al sistema para que aprenda a diferenciar lo que aporta y lo que no aporta, y desde ahí medimos esa sensación ciudadana en cuanto a la seguridad en las zonas, en este caso en Vallecas Villa y Vallecas Puente, pero siempre teniendo en cuenta que después lo podremos hacer en toda la ciudad. Finalmente, pues lo que os comentaba, las acciones a seguir, pues en función de los indicadores y el riesgo percibido y el riesgo objetivo, podremos implementar bien acciones de tipo infraestructural, porque después de este análisis iremos a los factores de riesgo, que será lo que nos dirán cuál ha sido el elemento detonante de que se pueda haber producido esa accidentalidad. Siempre generamos unos mapas con niveles de riesgo, tanto para peatones, clasificándolo por vías de mayor interés peatonal, ciclista, vehicular, y con todo eso después generamos una política que mejore la accidentalidad con el objeto de que esos valores y esos mapas de riesgo vayan bajando su color o su intensidad y que al final lleguemos al objetivo de riesgo cero. Eso sería es un poco complejo, he intentado simplificarlo, pero vamos, si luego tenéis alguna pregunta, os lo comentaré. Bueno, estas son las dos medidas que está llevando Ana Rosa, aunque también tenemos otras dos medidas que son la medida de espacio público adecuado para el peatón y de facilitar el uso de la bicicleta fuera del centro urbano, en el cual también su departamento está participando. En estas dos medidas hemos enfocado ya una serie de temas. Primero se diseñaron unas redes de mejora de calles, tanto para los peatones como para los ciclistas. Los temas que se analizaron fueron, como siempre, los temas y además, bueno, un poco en conexión con los foros locales y con lo que nos fueron llegando a través de las reuniones que hemos tenido con ciudadanía, es que falta mucha conectividad en ambas redes, conectividad dentro de los distritos y también conectividad con los barrios de alrededor, o sea, que de limítrofes, ¿no? Entonces, estas redes hay un primer estudio ya elaborado dentro del proyecto. Ahora estamos justo a mitad de proyecto. Llevamos 2 años y tenemos hemos hecho los 2 años de preparación y de preparación de los temas y de información y tal, y nos quedan los 2 años de implementación y de hacerlo y de medirlo y de controlarlo, ¿no? Entonces, porque la evaluación es muy importante, ya os digo que para la Comisión Europea estos proyectos son un poco como de test de sus directrices, ¿no? Entonces, estas dos redes están ahora precisamente en estudio por parte del Departamento de Ana Rosa, que tienen que decidir mejorarlas o darles vía, lo que ellos decidan. Y luego tenemos un par de propuestas, 3 propuestas que ya están un poco más avanzadas, ¿no? Una de ellas es lo que hemos llamado Mobility Station, que se trata de, esta es una idea que nos vino un poco facilitada por los colegas de Múnich, ¿no? Porque en Alemania es algo que están haciendo en bastantes lugares de la ciudad, ¿no? Y es un poco pensar que no solamente los peatones y los ciclistas son importantes tanto en el centro como en los barrios, sino que algo que es importantísimo en los barrios son los intercambiadores o los centros de transporte público, que es una especie como de entradas en el barrio, de entradas y de salidas de toda la gente del barrio, ¿no? Y desgraciadamente muchas veces estos centros, que tendrían que ser unos espacios, digamos, que son una especie de joya dentro del espacio urbano, pues les pasa que son casi lo contrario, ¿no? Que son espacios pues un poco deslavazados, espacios incluso a veces un poco arriesgados, espacios donde se superponen diversas instalaciones de transporte público, pero que no consiguen crear un espacio urbano, digamos, de calidad, un espacio urbano atractivo, ¿no?
En muchas ciudades alemanas están intentando transformar estos espacios de este modo, pero no solamente ya como intercambiadores de los transportes, digamos, tradicionales, ¿no?, que serían pues el metro, los autobuses, etcétera, sino que también sean como unos espacios donde los nuevos modos de moverse, pues por ejemplo los coches compartidos, por ejemplo las bicicletas eléctricas, todos estos modos nuevos que están llegando, que se incorporen a estos intercambiadores. Y o sea, por una parte es darle un carácter de sitio urbano singular, de calidad, de espacio urbano de excelencia, ¿no? Por otra parte, que ahí se sitúen todos los modos, tanto los convencionales de alta densidad y de alto uso como los nuevos modos que se van incorporando, y por otra parte también que tenga una visibilidad para la ciudad, ¿no? Entonces, como ejemplo de dónde se podía hacer un proyecto piloto con estas ideas, pensamos que el sitio más idóneo era Sierra Guadalupe. En Sierra Guadalupe tenemos efectivamente 3 modos de comunicación de transporte público muy importantes, además con bastantes líneas de autobuses, el tren, el metro. Tenemos unas conexiones muy mejorables con la universidad, con los institutos que están cercanos, es un poco también la vía de conexión con Puente, con el hospital, con el centro también de Villa de Vallecas, con los polígonos industriales. Entonces, es un lugar que es importantísimo, bueno, que pensamos que es importantísimo para los distritos, pero que sin embargo actualmente tiene este carácter un poco de incluso para los que seis de aquí no, pero para los de fuera es que no estás ni siquiera referenciado cuando llegas. Hasta el nombre es un poco absurdo. La verdad es que hablando con la universidad la idea era decir, estaría muy bien que ese lugar se llamara Vallecas Universidad y que apoyase un poco esa extrañeza de la universidad, del campus sur frente a Vallecas, que es una pena porque es algo que puede darle muchísima potencia, ¿no? Entonces, en esta zona, o sea, uno de los estudios que se está desarrollando es ver cómo se podría darle esa calidad urbana y esa eficacia en movilidad a ese no lugar que es actualmente este lugar. Yo creo que esto es un tema muy, o sea, porque uno de los objetivos del proyecto es también hacer cosas que sean muy replicables, que sirvan para otras ciudades, que se puedan hacer en otros lugares. Y la verdad es que yo casi sin pensar se me ocurren otros 30 o 40 lugares en Madrid que les pasa un poco lo mismo, ¿no? Que en vez de ser, o sea, que estos pequeños intercambiadores periféricos, en vez de ser unos sitios como importantes para el barrio, llevan un poco la inercia esta de que se han superpuesto como zonas de transporte, paradas de transporte, pero no se llega a crear algo como que tenga la relevancia y la importancia que puede tener, ¿no? Entonces, bueno, estamos trabajando en esta propuesta fundamentalmente están trabajando el área también de desarrollo urbano sostenible, viendo a ver cómo se podría configurar, qué soluciones fáciles y por fases se podían ir poniendo sobre el papel para conseguir esta estación intermodal importante. Relacionado con esto, también algo que estuvimos tratando ayer en esta misma universidad, que es un poco por lo pronto la mejora de la calle Arboleda, también estaba la mejora de la calle Democracia, hay algún otro proyecto relacionado con el acceso al Hospital Infanta Leonor, pero bueno, con relación a la calle Arboleda, como se quería hacer desde el Ayuntamiento una actuación en la última semana de la movilidad, pues ya por de pronto se intentó abrir un poco el espacio peatonal en esta calle, que imagino que se tendrá que rediseñar en un momento determinado, y ayer fue un poco el objeto del taller fue un poco en este sentido, ¿no? Otro de los proyectos piloto para intentar recobrar esa calidad
los itinerarios peatonales que se demanda cuando se habla con los vecinos en estas zonas es el Paseo de los Miradores, que es parte del Plan Madre, está en desarrollo por el área de urbanismo urbano sostenible. Creo que ya está, incluso en este caso me parece que ya está casi, vamos, Ana Rosa lo sabe mejor, pero yo creo que está ya con presupuestos aprobados y obras a punto de hacer, ¿no? Que es un itinerario, digamos, que religa varios de los parques, de los excelentes parques que existen en Vallecas y que los pone en valor, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que yo creo que va a ser algo muy importante, imagino, este nuevo eje transversal de Vallecas va a ser algo muy importante para el barrio y estamos ilusionados con ello. Aquí vemos un poco el esquema un poco de la red peatonal propuesta.